en el Salmo 74. Y mientras leemos este salmo, lo hemos leído, de verdad que nos damos cuenta que Asaf es como usted y como yo. Ya vimos que Asaf era un siervo, un hombre que servía en el templo de Dios, uno de los cantores ahí en el templo de Dios, un hombre muy cercano al Señor, un profeta de aquel entonces, pero muy humano, así como usted y como yo. En el Salmo 73 vimos que Él nos advirtió de cosas con las que alguien puede resbalarse y que Él estuvo a punto de resbalarse al ver y codiciar tal vez las cosas de los impíos, hasta que se dio cuenta que no era así la verdad. Y ahora en este Salmo 74, Él nos muestra una situación difícil de la nación de Israel, una situación muy angustiante tal vez y muy devastadora, ¿verdad? El enemigo está pisoteando a la nación. Él hace referencia ya a la destrucción del templo, ¿verdad? Vamos a ver un poquito por allá. ¿Por qué? Versículo 1, ¿por qué, oh Dios mío, por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, de la que adquiriste de tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla de la tribu de tu herencia. Este monte de Sión, donde has habitado, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Versículo 7. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echando la tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Muy probablemente Asaf está haciendo referencia a la destrucción del templo de Dios en aquel entonces, por ahí del 500 antes de Cristo. Pero él estaba mostrando una situación donde el pueblo de Dios está siendo pisoteado. El mismo santuario de Dios, el lugar, el templo, ¿verdad? El lugar de adoración ha sido quebrantado, ¿verdad? El lugar donde el nombre de Dios es invocado es puesto en tierra. Y Asaf en su humanidad, ¿verdad? Y en este salmo lo que él pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Vea los primeros versículos. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado? ¿Por qué? Versículo 1 igual dice, ¿por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? ¿Por qué? ¿Cuántas veces nosotros también en esas situaciones difíciles que tenemos que enfrentar o que hemos enfrentado, nos hacemos esta misma pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, ¿cuál es la causa? ¿Por qué me está yendo tan mal? Señor, ¿cuál es la causa? ¿Por qué estamos llevando palo? Si conocemos la historia de Israel, sabemos que obviamente ellos cosecharon de su desobediencia, ¿verdad? Por adorar otros ídolos, por adorar otros dioses, cosecharon lo que sembraron. Y obviamente también muchas veces nuestras malas decisiones nos hacen que nosotros cosechemos lo que hemos sembrado con nuestras malas decisiones. Pero a pesar de todo eso, a veces podemos llegar a pensar que seguro Dios no se acuerda de mí, o seguro Dios no me tiene presente, o no sé por qué, ¿verdad? Todo esto va mal en mi vida. Y no sé, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Por qué a mí? Ve el versículo 2, ¿verdad? Porque Asaf dice lo siguiente, el versículo 2. Acuérdate de tu congregación. Acuérdate. Como Señor, no se olvide de nosotros, o no se olvide de mí. Y lo que hoy quiero que veamos en este mensaje es que aunque estemos en estas situaciones difíciles o usted esté pasando por un valle de esos de sombra, de muerte, de lágrimas también, tal vez en su vida, como estaba pasando ahorita en la nación de Israel según este salmo, hermano y hermana, Dios no se olvida de usted. Dios no se olvida de usted. Aunque a veces lo percibamos así, o nos parezca, ¿verdad? Como Asaf lo vio en los primeros versículos, al 3 ahí. Señor, pero acuérdese, es que ¿por qué nos pasa esto, verdad? Más bien estamos llevando palo y nos va mal y ve al santuario y ya no hay lugar donde adorar, ¿verdad? Todo esto está destruido.
Acuérdese, acuérdese. Dios no se olvida de usted y no se olvida de mí. Vaya por favor un momento a Isaías capítulo 49, versículo 15. Yo no sé cómo está usted de memoria. A mí a veces se me olvidan mucho algunas cosas. Y algunas cosas inmediatas. ¿Dónde dejé las llaves? Las agarré y las puse en un lugar y se me olvidaron, ¿verdad? Se nos olvidan cosas. Pero a Dios no se le olvida a su pueblo. Isaías 49, versículo 15. Dice, leamos desde el 14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Igual como estamos viendo allá en el Salmo 74. Señor, ¿es que te has olvidado? ¿Qué responde la palabra del Señor? Versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? O sea, aquí el profeta nos pone este ejemplo. Una mujer da a luz, ¿cómo se va a olvidar de su hijo a quien acaba de salir de sus entrañas, verdad? Ahora, ¿cuánto más Dios? Y aún así Dios dice todavía lo siguiente. Es más, y aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. No hay duda que en este mundo hay aflicciones, no hay duda que en este mundo tenemos tiempos de dificultad, tiempos de sufrimiento. A veces como Asaf podemos llegar a ver, Señor, pero acuérdese, pero ¿por qué se olvida? ¿Qué ha pasado, Dios mío? Pero la realidad de la Biblia, la realidad de Dios para con su pueblo es, Él nunca se olvida de nosotros. Nunca, nunca. Aunque las situaciones sean trágicas o lo más terribles, aunque incluso ahí los impíos anden, parece que andan a sus anchas haciendo lo que quieran en este mundo, y aún con los creyentes y prevaleciendo la maldad y la corrupción que hay en este mundo, aún así Dios no se olvida de su pueblo. No se olvida de su pueblo. ¿Qué podemos hacer como creyentes entonces para que nuestra fe se fortalezca en medio a veces de esos pensamientos que pueden llegar a la mente, en medio de esas dudas que pueden pasar en nuestras vidas, en nuestra carne, en nuestra propia carne? Vamos a seguir viendo a Asaf, vamos al Salmo 74. Salmo 74. Y el Salmo 74 nos hace poner la mirada directamente en Dios. Primero, los primeros versículos, hasta el versículo 16, Asaf nos describe todo el problema del pueblo, ¿verdad? Y esa incertidumbre que él tiene, ¿verdad? Eso en su corazón de pensar de que Dios los ha dejado, de por qué está pasando todo eso. Pero en el versículo 17, versículo 12, vamos ahí, versículo 12. Ahora Dios, el Salmo hace un cambio. El Salmo hace un cambio. Y veamos esa transición que hace este Salmo. Leamos versículo 10, 9 y 10, dice. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador. Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre. ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué? Ahora en el versículo 12, vea el contraste. Ahora Asaf dice, no, vamos a ver a Dios, dice. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto.
Abriste fuente y ríos, secaste ríos impetuosos, tuyo es el día, tuyo también es la noche, tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Del 12 al 17, Asaf nos pone la mirada en Dios. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Quién es Dios? En el versículo 1, pues sí, las ovejas de su prado. Versículo 1 dice, ¿por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Usted puede ser creyente, pero hay aflicciones, y sí, a veces puede ser que vengan a su mente pensamientos como los de Asaf, pero ahora, Asaf dice, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo. Dios es mi rey desde tiempo antiguo. Ahora él dice, Dios es rey, y es el rey de la nación de Israel, es el rey de su pueblo. Y si usted tiene a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida, Él es su rey también. Entonces, en medio de las dificultades que el pueblo pasa o puede experimentar, hay algo clave que tenemos que tener claro, es Dios es mi rey. Él gobierna su vida, gobierna mi vida también. Aún en medio de estas situaciones. Tenemos que confiar entonces lo que el Rey quiere hacer en su plan eterno, en su divina voluntad, porque sabemos que si Él manda y Él sabe y las órdenes que Él da son justas, son correctas, Él es el Rey. Si tan solo aprendiéramos a confiar eso. Dios es mi Rey, Él es mi Señor. Aunque ande en este valle de sombra, aunque ande en este camino que tal vez me aflige, me duele o tal vez no lo entiendo, pero Él es el Rey. Confío en las órdenes de mi Rey, de aquel a quien le pertenece mi vida. ¿Cuánta fortaleza tendríamos en nuestra vida, en nuestro corazón? Necesitamos volvernos a alentar en que Dios es nuestro Rey. Vean nuevamente el versículo 12, dice, pero Dios es mi Rey, ¿verdad? Él lo hace personal, es mío, es personal. Ahora le pregunto, ¿Cristo Jesús es su Señor, es su Rey? A veces decimos, Cristo es mi Señor, ¿verdad? Pero no le hacemos caso. Y también por eso viene tanta preocupación a veces a nuestras vidas, tanta aflicción. El Señor dice, es por acá y nosotros somos tercos y nos vamos por allá. Y claro, de que el camino es el camino de la aflicción, del dolor y de la angustia y de la incertidumbre. ¿Qué lo está gobernando a usted hoy? ¿Lo está gobernando su Rey, el Señor que lo compró con su sangre en la cruz del Calvario? ¿O se está gobernando usted mismo? Ese es el problema. Para quitarnos de estas incertidumbres de, ¿será que ya Dios no se acuerda de mí? ¿Será que ya Dios me olvidó? Él es su Rey. Él es su Rey. Viva como eso. Téngalo presente en su vida. Versículo 12. El que obra salvación en medio de la tierra. Asaf empieza a recordar las obras de Dios. Y empieza a recordar esta obra de salvación. Y si usted lo ve en la Biblia, desde un principio con Adán y Eva ya estaban perdidos, desobedecieron a Dios. Dios hace lo necesario para redimirlos y dar una esperanza a la humanidad. Con Cristo como el Redentor. Vamos un poquito más adelante, versículo 13. Dividiste el mar con poder. ¿Dónde recordamos que Dios dividió el mar con poder? Allá en Éxodo. Entonces Asaf está poniendo la mirada en todas estas obras grandes que el Señor ha hecho. El pueblo estaba ahí esclavo en Egipto, lo sacó con mano dura, haciendo obras y maravillas ahí en la nación de Egipto sobre Faraón y su pueblo.
Y aparte de esto, el Señor abre el mar para que el pueblo pase en seco. Recordemos la obra de salvación. ¿Cómo vamos a estar dubitando de que si Dios está con nosotros o que si Dios nos ha olvidado? Porque se nos ha olvidado entonces la obra de salvación que ha hecho con nosotros. Estando nosotros esclavos en el pecado, nos dio libertad y vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos que volver a poner nuestra mirada ahí. Dios me ha olvidado. No, Señor, si Dios hizo todo, Dios dio a su Hijo amado Jesucristo para que usted tuviera vida eterna. Vea las obras del Señor. Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Aquí llegamos a Leviatán. ¿Y ahora qué vamos a hablar de Leviatán? A veces cuando pensamos en estos grandes monstruos marinos, ¿verdad? Sí, llegamos a fantasear un poco, y seguro pensamos como que un Godzilla va a salir ahí del mar, ¿verdad? Y va a levantarse contra... Cuando la Biblia hace referencia a estos monstruos, la misma Biblia se explica a sí misma. Vaya a Daniel capítulo 7, por ejemplo. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. ¿Qué vio Daniel? Daniel capítulo 7. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y lo relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y 4 bestias grandes de diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. Leamos hasta el 7. Dice, después de esto miraba yo unas visiones de noche y aquí la 4ª bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Entonces en nuestra imaginación, ¿verdad? Y llegamos a pensar esto, ahí está el monstruo de tantas cabezas y tantos cuernos, ¿verdad? Y un cuerno pequeño y... ¿Qué dice que la Biblia se explica a sí misma? Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Está hablando de poderíos, de gobiernos, de un orden. Y aquí el Leviatán es lo mismo, por supuesto, habla del mismo Satanás y también habla referencia a Egipto y también a Babilonia. No tenemos tiempo para ahondar tanto en esto. Lo que quiero que veas es lo siguiente. Es que no importa el poderío, el gobierno, y aquí puede hacer referencia directa a Egipto en el Salmo 74, porque vea que Asaf está hablando directamente de lo que Dios hizo, cómo lo sacó de la nación cómo sacó a Israel de la nación de Egipto, de ese poder, de ese gobierno donde estaba, de esa autoridad. ¿Qué podemos aprender de esto? Cada vez vamos a un mundo donde es más abierto la permisibilidad del pecado. Un mundo donde cada vez más, cuando usted más predica lo bueno, más bien es como si usted fuera el hereje de este mundo, ¿verdad?
Usted habla del modelo de familia que la Biblia establece, usted es un hereje porque hay muchos tipos de familia. Usted llama pecado lo que es pecado y el mundo le dice que usted es un hereje y hasta lo condenan por eso. Que no importa las potestades, los gobiernos, las políticas que hayan, por encima de eso, Dios tiene el poder sobre todo. Y nuestro Rey de reyes y Señor de señores, vendrá y tendrá dominio sobre todas, tiene dominio ya de todas las potestades, y Él tomará el control de todos estos reinos también. Podemos tener la certeza de que aún lo que está pasando alrededor nuestro, políticamente, o las doctrinas que quieran levantarse, lo que sea, Dios está por encima de eso. Dios tiene el poder también. No importa. Siga confiando en Dios. Siga confiando en Dios. Siga viendo la obra de Dios. Dios pone reyes, Dios quita reyes. Toda autoridad está en el cielo. Dios tiene el control. Hay algo que quiero que vean más, o que veamos también más en el Salmo 74. ¿Es un mito o es una realidad que hay aflicciones en este mundo? Mito, ¿verdad? ¿Verdad? Hay aflicción. Vea lo que dice el versículo 16. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno tú lo formaste. No hay duda que Asaf nos está haciendo ver hacia el cielo, las estrellas, la naturaleza, toda la grandeza que nos muestra el poder de Dios, ¿verdad? Toda la obra de la naturaleza nos muestra el poder y el señorío del Señor. Pero hay algo que me llevó mucho meditando en este pasaje, y es que así como hay días y hay noches, es cierto, hay sol y hay oscuridad. Hay aflicciones, sí las hay. A veces hay tribulaciones, sí las hay. No estoy diciendo que no, sí las hay. Pero vaya a 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así como hay noche, y la noche está oscura y lo que usted quiera, pero así también hay día. Así como hay aflicción, así también hay consolación grande, abundante del Señor. Así como hay invierno. Usted ha visto el invierno aquí en nuestro país, ¿verdad? Todo está inundado ahora. Hay otros lugares donde el invierno es hielo y todavía es peor, ¿verdad? Nieve y personas que no pueden salir de sus casas por tiempos, atrapados por la nieve, etc. Así como hay invierno, hay verano. Hay verano también. Juan 16:33. No sé si está pasando usted por el invierno ahorita o por la noche o lo que sea. No hay que afligirse tampoco, es parte de la vida. Juan 16, versículo 33. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Hay invierno, la oscuridad. Pero ¿qué dice ahí? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay aflicción, pero ¿qué dice el Señor? Pero hay victoria. Yo he vencido al mundo. Cristo es nuestra victoria. Entonces, cuando estamos en medio de estas dudas, como pasó ahí con Asaf en el Salmo 74, Dios, estás ahí. Dios, ¿por qué? Dios, me has olvidado tu pueblo, has olvidado lo que hiciste con nosotros. Vuelva su mirada más adelante, entonces en el Salmo, y empieza a ver a Dios, a la grandeza, su realeza, el dominio que Él tiene sobre todas las cosas. Y entienda que aún en las estaciones del tiempo que pasamos, incluso en la vida, Dios está ahí presente. Hoy usted está joven, mañana andamos con dolencias, ahí, así es la vida. Aún en uno y en lo otro, ahí está el Señor. Pongamos nuestra mirada y nuestra fe en el Señor. Ponga su fe en Él. Entonces, cuando está con esas dudas, vuelva otra vez su mirada al Señor, su obra de salvación. Ponga su mirada en el poder del Señor. Ponga su mirada en que Dios gobierna sobre todas las estaciones que hay en su vida. Y ore, ore, ore. Versículos 18 al 23. Salmo 74, 18 al 23. Esto es una oración, esto es Asaf hablando con Dios. Ahora Asaf dice, acuérdate de esto, que el enemigo ha enfrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, versículo 19. Que no entregue, ¿verdad?, al enemigo, ¿verdad?, a la palomita esa. Es un cuadro de la iglesia, ahí en Cantares, pero no lo vamos a ver hoy. Él habla, Asaf está orando por protección. Está orando por protección. Si hay peligros, si hay enemigos, si hay cosas que pueden lastimarnos, pero él está orando, Señor, no me dejes, que no permitas, ¿verdad?, que algo nos pase. Ore, ore por la protección de Dios para su vida. Ore por la protección del Señor para sus hijos. Ore por la protección de Dios para su hogar. Ore. Que Dios lo guarde y lo libre del mal. Ore. Ore por eso. Ore para que el nombre de Dios sea exaltado. Ore para que Dios se glorifique en su vida. Ore para que Dios tome el control de los enemigos también. No somos un billete, antes habían de 50,000, ¿verdad? No somos un billete de 50,000 para que todos le caigamos bien a todo el mundo. Hay personas que quieren hacernos daño, nos han hecho daño, lo que sea, en alguna área de nuestra vida, puede ser. Física, espiritual, emocional, económica, en el trabajo, lo que sea, no lo sé. Pero ore por ellos. Ore por ellos. Aquí Asaf le está diciendo, Señor, vea, Señor, lo que ellos están haciendo, vea. Y de Señor, usted haga lo que usted quiera hacer, pero tome en cuenta lo que ellos están haciendo. Yo sé que hay que orar por los enemigos, por supuesto, ore que se arrepientan, ore que conozcan al Señor, pero ore que Dios tome el control de lo que están haciendo también. Ore, ore.
Versículo 22, levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. ¿Sabes? Está poniendo, Dios, vea, esto que ellos están haciendo. Que Dios se acuerde, ¿verdad? Dios tome el control. No le toca a usted ni a mí tomar venganza, ni represalias, ni nada de eso. Déjelo en las manos de Dios. Señor, usted sabe lo que esta persona me está haciendo, usted sabe que esto es injusto, Señor, yo he actuado bien, he actuado conforme a lo que usted dice en su palabra, Señor, haga usted conforme a su voluntad, Señor, ahí. Señor, vea, ellos están injuriando su nombre, ellos están levantándose contra su pueblo en esto, Dios. Tome usted el control, Señor. Incluso Asaf va más allá, ¿verdad? Y hay otros salmos también, tal vez más adelante vamos a verlos. Porque Asaf sí se le pide retribución a Dios al enemigo. Pero eso es para otro tema. Ve el versículo 23. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Cada vez vemos a un mundo que se levanta contra Dios y a todo lo que tiene que ver con el Señor se le opone a Dios. Hace poco mataron a un hombre allá en Estados Unidos, se levantaba y predicaba, enseñaba, ¿verdad? Debatía con la gente de una vida en Cristo y cómo ellos querían seguir en estas tendencias de este mundo, ¿verdad? Y lo mataron. Por confrontar a la gente con la verdad. Ese es el mundo en el que estamos. Ahora, Asaf dice, Señor, no olvide. No olvide esas voces que se levantan ahí contra usted, contra la Biblia, contra los principios suyos, Señor, no lo olvide. Dios sabe cómo pagar a cada uno su obra. Nada más ore a Dios. Ore usted por protección para su vida. Ore que Dios tome el control sobre sus enemigos, sobre las situaciones. Y deje a Dios en su poder y en su infinita sabiduría que actúe como Dios sabe que es lo correcto. No os venguéis a vosotros mismos, dice la Escritura. Si usted se venga por usted mismo, usted puede más bien a veces excederse, ¿verdad? O en su enojo. El juez justo es Dios, no somos usted ni yo. Deje todo en las manos del Señor. No sé si le ha pasado como a Asaf, ¿verdad? A mí me ha pasado tiempos difíciles, a veces uno se pregunta, Señor, pero ¿por qué a mí? Señor, ¿qué será que usted se ha olvidado, Señor? ¿O qué es lo que pasará? ¿Y por qué Dios? Pero la Biblia nos dice otra cosa diferente. Él está ahí. Y aunque se levanten gobiernos, potestades, aunque se levante enfermedad, angustia, carencia, dolor, lo que sea, hay algo que la Biblia nos dice con toda claridad. Vaya a Romanos 8 y lo vamos a leer desde ahí. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 37. Leamos desde el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el día, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada, ni tribulación, ni aflicción, nada.
Tenemos que recordar que Dios está ahí presente y tenemos que recordar que el Señor no se ha olvidado de nosotros nunca. Pidámosle a Dios que nos quite tal vez esas dudas, tal vez hay que orar en ese sentido. Tal vez hay que orar para poner nuevamente a Cristo como el señorío de nuestra vida y no nosotros mismos, nuestra carne. Tal vez se nos ha olvidado la obra de Dios, lo que Él ha hecho. Su obra de salvación. Tal vez se nos ha olvidado el dominio que Él tiene sobre todas las cosas. Tal vez no estamos orando. Sea en lo que sea. Sea en lo que sea. Dios gobierna en el día, Dios gobierna en la noche. En el invierno y en el verano también. Dios no se olvida de usted. Vamos a orar.